Pues yo quiero aprovechar para darle la más cordial de las bienvenidas al Colegio de la Frontera Norte y agradecerle el haber aceptado compartir con ustedes un vasto conocimiento sobre cuestiones de economía ambiental y muchos otros temas afines que ahorita Cuauhtémoc les va a dar su parte brevísima de su amplio currículum, pero pues yo nada más quiero aprovechar para agradecerle otra vez y espero que no sea la última vez que nos visita. Las puertas del Colegio de la Frontera Norte están abiertas para cuando quiera venir a compartir con nosotros sus conocimientos y sobre todo para interactuar con los estudiantes que están hambrientos de nuevos conocimientos. Entonces, pues, gracias por estar aquí y le dejo a doctor Calderón. Bueno, en esta ocasión el doctor Saldívar es un destacado académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesor de tiempo completo de la División de Estudios del Posgrado de la Facultad de Economía. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores número 2 y tiene la cátedra extraordinaria maestro Jesús Silva Gerson. Entre las especialidades, bueno, es también un consultor externo del Banco Mundial, con la foto. Y sin más preámbulo, yo pienso que mejor le puedes la palabra para que iniciamos y le damos las gracias, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bien, me voy a permitir a que vean, ya una vez que hay café, un buen seminario que se precie de hacerse con buen café, así que salud, porque si es orgánico, por eso estamos luchando por la conservación de la naturaleza y el café si es de sombra es mejor. Pero yo voy a contar una anécdota a propósito de la presentación que dio la doctora Nora. Ayer me escribió un colega que es el gerente, el segundo jefe, digamos, de la Comisión Nacional del Agua para el tema de calidad del agua. La gerencia de Comisión Nacional del Agua, que está en Ciudad de México, fue a hacer un trabajo con la Comisión Transfronteriza en Texas, Laredo, en una cuenca, la mayor cuenca de México, que es la del río Bravo. Estaba pensando que ahora que me venga, antes de cruzar la frontera, bien mojado, seco, pues pasaría con ustedes con mucho gusto para ver. De ida y de regreso, como nos contaba tantos sus anécdotas y estudios del doctor Jorge Bustamante, que fue un maestro, lo estimo mucho. Por eso el origen del colegio no me es muy ajeno ni extraño. Él decía al colega que es biólogo, el maestro Eric Daniel Gutiérrez. Yo le mandé una cosa sobre la crisis de las finanzas, etcétera, especulación bancaria, en fin. Dice, Américo, por favor, dice, ya no quiero más noticias terribles, deprimentes. Dice, ahora que acabo de estar en el lado de Texas y que me cruzaba la frontera y veía la calidad del agua del río Bravo, ya ni mojado podemos cruzar porque está tan contaminado el río que no nace, ¿no? Cuando ni de mojado se puede pasar. El problema es la contaminación de esta fuente. Bueno, entonces un poco ya entrando en materia, vamos a tratar de entrelazar, digamos, estos elementos que están relacionados con el problema fundamental del planeta, que es el cambio climático. La ONU lo tiene clasificado como el más importante, el más fuerte, el más trascendental dentro de los 27 problemas que aquejan a nivel planetario. El cambio climático es el número 1. Y realmente con estos tropiezos que estamos viendo, crisis, recesiones, especulaciones y atracos, digamos, a la economía de parte de los especuladores, tenemos que señalar que esto de la crisis financiera, de falta de liquidez, le llaman, es más bien exceso de liquidez lo que estamos presenciando, es un fenómeno que va y viene, que es recurrente dentro de las crisis, digamos, depuradoras del capitalismo.
autodepuradoras, pero el cambio climático no. El cambio climático llegó para quedarse. O sea, lo importante, voy a dar unos ejemplos, es cómo estos gobiernos neoliberales se quiebran la cabeza y se preocupan y de una tajada, en unas cuantas horas, en unos cuantos días, dan enormes sumas de salvamento para el sistema financiero internacional, de las hipotecas, etcétera, cuando solo el costo por daño a los bosques por deforestación, entre otras cosas, es 2 o 3 o 4 veces mayor que este rescate financiero, que se pierde anualmente. Se está, en términos de valoración, se cataloga que es entre 2 trillones y 5 trillones lo que se pierde anualmente solo por el concepto de pérdida de cobertura de los bosques. Pero ¿a quién le importa eso? ¿Quién se acuerda de eso? Nadie, muy poco le importa la naturaleza y eso es terrible. Cuando huracanes como el Mitch, el Paulina, el Stan, Isadora, el Katrina, el Vilma, o los más recientes como el Gustav, el Hanna o el Ike, azotaron en el hemisferio occidental, afectando particularmente a México, el Caribe y Centroamérica, pocos estudiaron y percibieron los fenómenos en su integralidad de causa y efecto, destacando solo algunas de sus dimensiones de manera aislada y desvinculadas entre sí, bien como amenaza económica, social, política o climática ambiental, pero nunca integrados en su totalidad. Y es una de las cosas que nosotros debemos ver. Por eso, aquí la inter y la trans y la multidisciplina son cruciales para estudiar estos fenómenos. Entonces, la idea aquí es, por ejemplo, en México, el huracán Paulina que azotó hace 10 años, 97, vino del Pacífico y sobre todo afectó a una población como Acapulco. El daño que se cuantificó en ese entonces fue del orden de 5.000 a 7.000 millones de dólares, más o menos ahorita la rascada que le dieron a las reservas, ¿no? Equivalente en varias horas. En Cuba, en estos 3 huracanes que afectaron, que según los datos de los cubanos no habían padecido una virulencia similar durante los últimos 50 años, el costo estimado por ellos fue del orden de 5.000 millones de dólares. Vamos a ver qué son 5.000 millones de dólares para Cuba. El meteoro en Cuba ha sido el más destructivo en los pasados 50 años. A pesar de que no provocó muertes, solo 7 víctimas fatales. Destruyó infraestructura eléctrica y comunicaciones, miles de viviendas, una cuarta parte de la vivienda se destruyó, de cultivos más de una cuarta parte, y causó daños en centros turísticos. La frecuencia e intensidad crecientes de estos fenómenos naturales, dice Fidel Castro, demuestra que el clima cambia por culpa del hombre. Los tiempos exigen cada vez más consagración, más firmeza y más conciencia. Una querida amiga, vieja amiga cubana, me escribía que lo que no se llevó el viento de las casas, de las viviendas, se lo llevó el agua. O eran por el viento o eran por inundación. De tal suerte que Cuba está sufriendo una catástrofe. Y el tamaño del daño y de la preocupación es tal de que los cubanos, digamos, cosa rara, sí están recurriendo y pidiendo la ayuda internacional, cosa que antes no había sucedido. 5.000 millones de dólares es el 10% del PIB para Cuba. Es equivalente, según la contabilidad del INEGI del PINE, Producto Interno Neto Ecológico, o sea, el ajuste que se hace a la contabilidad nacional y que se resta. ¿Ustedes todos son economistas? Menos mal. Bueno. Yo también soy economista, porque nadie es perfecto.
y sociólogo del Colegio de México. El INEGI evalúa, digamos, en el último lustro que la pérdida anual por deterioro, contaminación y agotamiento de los recursos naturales que pasan a ser un activo o un pasivo son del orden del 11 al 12%. Estoy hablando de 80.000 millones de dólares. El 5.000 millones de dólares para Cuba es el 10% del PIB, que es equivalente a la pérdida de la 10ª parte, digamos, de su economía, y lo que tardarán 8 o 10 años en recuperar. En México, entre cada 8 y 10 años se pierde un PIB nacional, pero cada año se pierde un PIB del Distrito Federal por problema de deterioro ecológico, contaminación, insisto, y por agotamiento de los recursos naturales. Entre ellos está el famoso petróleo. El Catrín importó 104.000 millones de dólares de pérdida. Al día siguiente ya no tenían el dato. Sí se escucha, ¿no? Que se graba. El Gustav, el Hanna y el Ike significó 20 veces, el equivalente a 20 veces que el Catrín para Estados Unidos. Para que tengan una idea de términos proporcionales de los per cápita del PIB. El tsunami, el 2004, o sea, un año antes del Catrín, se perdieron más de 300.000 vidas. Ya, más de 300.000 víctimas. En New Orleans hubo unas 2 docenas o 3 docenas de víctimas, pero sí, en los daños materiales, una infraestructura muy rica, muy costosa, costó 104.000 millones de dólares. Pues los 5.000 millones de Cuba son 20 veces más equivalente a esos, para que se den una idea de las proporciones. Bueno, esto nosotros lo estamos ligando mucho con el tema de qué es lo que se pierde con estos desastres medioambientales provocados, o desastres naturales, en buena parte provocados por el hombre. Desde el punto de vista económico, tenemos una tendencia a una disminución en el stock de los recursos naturales y de ingresos en actividades tales como las forestales, las agropecuarias, las pesquerías, la apícola, etc. Desde el punto de vista de la problemática social, menor diversificación en las actividades productivas, pérdida de oportunidades en la generación de ingresos, debilitamiento de las estructuras sociales, pérdida de identidad y arraigo, emigración, pobreza. Y ahora la famosa concepto de damnificados ambientales, los casos ambientales es muy fuerte a nivel planetario. Sobre todo la paradoja que vamos a ver es que el origen del cambio climático son los gases de efecto invernadero, los cuales más del 65% son provocados por los países ricos y solo el 24% por los países pobres. Pero en términos de vulnerabilidad y afectabilidad se invierte esta relación. Los países ricos padecen menos del 10% de los desastres sumados, todos estos, los económicos, los sociales y los ecológicos, y los países pobres padecen el 90% de los daños. O sea, la vulnerabilidad está en los países del tercer mundo, en los países débiles. Pero además son los que aportan la mayor cantidad de materiales de energía. O sea, este planeta está lleno de paradojas y la economía no está haciendo cuenta de esta situación de desigualdad y de inequidad que hay. En cuanto al principio fundamental del protocolo de Kioto, quiere decir como responsabilidad compartida pero diferenciada. Ese principio es muy importante. Es decir, todos debemos de compartir la responsabilidad, todos somos de alguna manera responsables o culpables, pero de manera diferenciada tenemos que ayudar a su mitigación. Entonces, de una vez, la tesis aquí que nosotros queremos plantear es ver toda esta problemática que tiene que ver con el protocolo de Kioto, con el cambio climático o con el no cumplimiento del protocolo de Kioto inclusive, y que tiene que ver con el problema de las medidas de mitigación y la adaptabilidad de vulnerabilidad. La mitigación
tiene que ir hacia las causas, hacia el origen de los fenómenos, medidas de mitigación. Mientras, eso es a nivel global, se ataca globalmente, mientras que la vulnerabilidad se estudia y se ataca localmente, ya les diré que puede. Entonces son dos principios, digamos, diferentes. Entonces, señalamos las económicas, las sociales, y veamos cuál es la problemática ecológica, que es sobre todo, digamos, la que a mí me preocupa y me ocupa. Aumento de la entropía y contaminación, pérdida de biodiversidad en genes y en especies, alteración y desequilibrio en los ciclos de reciclaje de materiales de energía, o sea, pérdida de la resiliencia y capacidad de cambio de los ecosistemas, nivel de incertidumbre e irreversibilidad de estos procesos. La idea y sentido que es de esta plática, compañeros, la podríamos reducir y concretar en una sola pregunta: ¿para qué? ¿Para qué y cómo gobernar el problema de la crisis ambiental? Que yo lo digo con el problema del gobierno, del manejo, de la administración y la gestión de las cuencas hidrológicas, que está muy estrechamente vinculado a cómo vamos a atacar y a tratar de resolver parte de esa problemática. Es decir, cómo gobernar las cuencas con sus recursos naturales y servicios ecosistémicos. Ese cuestionamiento deriva sin duda de uno de los problemas más acuciantes, que es la virtual ausencia de políticas correctas para la gestión y el manejo integral de los recursos hídricos. Hay pocas política hidráulica es muy débil en México, por decirlo menos, es muy ineficiente. ¿Sí se escucha? Y necesitamos constantemente insistir en el tema de que una buena gestión y un buen manejo integral de una cuenca hidrológica de los recursos hídricos sin duda va a disminuir la vulnerabilidad de nuestro país. Después vamos a dar cuenta de esto en la problemática, digamos, social y económica, que está muy vinculada, está la cuestión, digamos, de la pérdida de cultivos, y eso nos lleva a hacer una vulnerabilidad agroalimentaria muy fuerte, hacia una dependencia agroalimentaria, y esto pasa a ser un problema, digamos, de seguridad nacional, estratégico, etc., a la par que el petróleo, que las reservas, etc. Entonces, la tesis nuestra es que la debilidad de las instituciones públicas para atender esta cuestión configura una real crisis de gobernanza o gobernabilidad de las cuencas hidrológicas del agua, ya que la regulación y normatividad adecuadas forman parte sustantiva de las políticas públicas orientadas a gestionar, ordenar y cuidar un manejo prudente y sustentable del recurso en el largo plazo. ¿Qué es lo que estamos perdiendo hoy? Rápidamente un puntero, muy rápido. Aguas, por el lado del agua, la sequía y la contaminación, por exceso también de agua, o por su abundancia o por su escasez. La contaminación está en prácticamente el 80% de las cuencas hidrológicas. En el 80% o el 90% de los cuerpos de agua tienen algún grado de contaminación. Solo las aguas superficiales, con agua considera que no más del 10% son de buena calidad, confiable y para uso humano. Tenemos el tema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el cual el noreste y el noroeste, el lugar donde ustedes están asentados, pues es muy importante. El problema de sobreexplotación de las cuencas, de los mantos subterráneos. En el bosque, ya mencioné, el problema de la deforestación de los suelos, la erosión y degradación. Igual, más del 75% de todo el territorio nacional tiene algún grado de degradación de los suelos.
más del 75% está ligado. Hay tres, la Semarnat tiene tres dimensiones, alta, media y leve. Algún grado tiene el 75% del suelo, y el aire, el de la contaminación atmosférica. Desde el punto de vista de la economía, en el ingreso, reducción del empleo, del ingreso per cápita y como consecuencia, digamos, pobreza, desnutrición, etc. Que la nutrición también se va hacia un enclave que se llama salud, y que esos en nuestros criterios de medición, pues lo vamos a señalar, va a ser un renglón muy importante para ver efectos sobre la salud derivados de la contaminación del agua o de enfermedades gastrointestinales, enfermedades de origen hídrico que les llaman. Y en la agricultura, como ya señalaba, está el problema de la inseguridad alimentaria, el tema de la sobrepesca, etc. En estos temas, los más importantes son los elementos ecológicos, mientras que en el tema del ingreso, la pobreza, la desnutrición y la inseguridad alimentaria entran o pertenecen a la dimensión socioeconómica. Todos ellos muestran la matriz general que caracteriza el modelo económico que predomina a nivel planetario, a saber, 1. Socialmente inequitativo e injusto; 2. Ambientalmente perverso; y 3. Económicamente ineficiente al estar basado en los subsidios de recursos públicos y del patrimonio natural. De ahí pues que entramos de lleno en dos racionalidades distintas. Una es la racionalidad económica de la eficiencia, del cortoplacismo, de la productividad económica, que es muy diferente al de la racionalidad ecológica, que tiene que ver más con el problema que ya señalé, de la permanencia de los ecosistemas, de la resiliencia, de la capacidad de carga y de la conservación, que eso tiene tiempos biológicos muy distintos a los tiempos económicos. Entonces, en el fenómeno ahorita que estamos viendo, está muy claramente la matriz. Yo a mis alumnos les suelo decir que en las ciencias sociales hay tres niveles de análisis para estudiar estos problemas. El primer nivel es el nivel más antropocéntrico, egoísta, que tiene que ver con el individualismo, con el egoísmo, con el bienestar del individuo. ¿Han oído esto por ahí? El segundo nivel, menos egoísta, pero todavía muy antropocéntrico, es el del bienestar social, societal, el bienestar de la familia. Por ahí algún político ya anda por ahí todavía medrando ahora en la ONU, creo que le quitaron, el Banco Mundial, no el Banco Mundial, pero sobre el Banco Mundial. Esa fue su línea de campaña, bienestar para la familia. Antes era, bueno, bienestar para todos, bienestar para la familia, la solución somos todos, arriba y adelante, decía arriba, todo eso. Pero son interesantes, ¿no? Todos estos lemas, digamos, de campaña, el bien de México, la solución somos todos. Y falta un nivel, el tercer nivel, ¿no es cierto? Y hablamos, ¿cuál es el tercer nivel según ustedes? Cómo se va a privilegiar el estudio dentro de las ciencias sociales de esta problemática. No sean tan economicistas, por favor. El tercer nivel es el de bienestar de los ecosistemas. Justamente el binomio relacionado. ¿Tú, señora? Sí. Ah, bueno, no con mucho énfasis. Seguro y prestancia. El dilema que nosotros vemos no es necesariamente entre finanzas, economía y medio ambiente. El dilema se puede reducir a estos dos puntos, de que no debe ser un dilema o es un falso dilema: el del bienestar de la gente y el bienestar de los ecosistemas. Debe ser 50-50. Luego, tú
ahorita estás obteniendo mucho bienestar, digamos, de las personas o del sistema económico, estos famosos salvamentos están orientados hacia eso, ¿verdad? Que son absolutamente egoístas, economicistas, olvidándose del otro tema, es decir, el problema de la conservación de la naturaleza, los recursos naturales. Ese es el tema. Bueno, el otro dato es que estos 3 días que se perdieron $1.000 millones, pues yo hago referencias, soy muy irreverente por cierto, y es el equivalente a lo que se gasta en México anualmente, bueno, antes no, a partir de hace 2 años, en protección y conservación del medio ambiente. $8.000 millones. ¿Qué eran las prioridades que tiene la política, el gobierno, a nivel planetario? Las prioridades es mantener un stock adecuado, una serie, un flujo adecuado de recursos para la propia retroalimentación de la actividad antropogénica de la economía. Entonces estamos matando la vida de los 2 millones de una manera estúpida, absolutamente estúpida. O sea, nos gastamos más en salvamentos que en salvar a los bosques, a los ríos, a las playas, a los suelos. Esa es la paradoja. Y bueno, es que venimos medio alterados porque ayer estuvimos viendo la cuenca del Tula, donde se van todos los distritos del Distrito Federal y de parte del Estado de México, que es increíble, ¿no? Ríos Muertos, una belleza, a pesar de todo, que sobrevive, fueron milagros, realmente, gracias a Dios, y que da mucha lástima, mucha tristeza, como esto que dijo el amigo, y ahí ni siquiera los puedes cruzar porque te mueres en el instinto, ¿no? Entras a caminar la cuenca esta del río Tula, y luego después de lo que termina, que va a desembocar a la cuenca del Golfo, por el Pánuco, etc. Pero todos los ríos que hemos visitado, y que les voy a dar unos ejemplos, tienen esa constante. Entonces, dentro de esta problemática, nosotros vemos la importancia de este tercer nivel de análisis, porque estamos viendo que en última instancia lo que va a dar la racionalidad de conjunto y que le va a dar un sentido a la colectividad, no en el corto plazo, en aquí y ahora, sino en el mediano y el largo plazo, y sobre todo la sustentabilidad para que existan recursos para las siguientes generaciones, justamente es la racionalidad ecológica y es la sustentabilidad de largo plazo. La sustentabilidad que tiene el momento, digamos, de crecimiento económico también, pero sobre todo de conservación y mantenimiento de los ecosistemas y el de la equidad social. Por eso, los 3 principios de la economía ecológica, y vamos a comercial eso por todo el ¿han llevado esa materia aquí ustedes? Sí, hubo una cercana, ¿no?, que se llama Economía Ambiental, es hermana de mi hija, pero tenemos que recurrir a ambas. La economía ecológica, dice Constanza, tiene que formarse el instrumental de medición de la economía ambiental. Tenemos que apoyarnos en ella, pero sin olvidar nuestros principios. ¿Y cuáles son los 3 principios de la economía ecológica? A ver, que llevaron ese curso. Si no, lo reprobaron alguna vez con el coordinador. Los 3 principios, no sé si en orden de relación o de importancia, es el de la escala sustentable de la producción. Escala sustentable de la producción. Es decir, tú no puedes producir un átomo más de riqueza si no está sustentado en el largo plazo con el recurso que le va a originar, materia prima. La otra es la distribución justa de los resultados y de los propios recursos naturales. Y la tercera, que es la más económica, la más economicista, es el de la asignación eficiente. Localización eficiente de los recursos. Entonces, de esta última se encarga la economía ambiental.
Pero de las dos primeras, la economía ecológica ahí es la machina. Ahí esas nomás sus chicharrones fueran literalmente. Pero no me voy al lado, ahorita también soy norteño, yo soy de Monterrey, entonces, rápidamente, en la racionalidad ecológica se anulan y toman cuerpo todas las demás racionalidades. ¿Por qué? Porque en la naturaleza se encuentran las mayores y más importantes funciones y servicios que brinda al hombre. Proveedora de recursos y fuente de suministro de materias primas y energía para los procesos productivos, servicios, turismo, etc. Coladera, resumidero y destino de los principales desechos y residuos resultantes de las actividades antropogénicas. Proveedora de servicios recreativos, amenidades y paisajes. Base y sustento de los ecosistemas y la biodiversidad genética, así como de su reproducción. Esto lo puedes medir a través de la economía ambiental, a través del instrumental y de las herramientas analíticas que te provee la economía ambiental. Pero el origen, la concepción, digamos, que da sentido a esta orientación o conexión de sentido que yo le llamo de provisión, de permanencia del recurso, la da la economía ecológica, indudablemente. Porque la economía ambiental te dice qué es lo que hay y cómo hay que hacerle para hacerlo eficiente, y de lo demás no se ocupan de la distribución justa, mucho menos. Entonces, la escala sustentable, insisto, se refiere al volumen físico de rendimiento, el flujo de materia, energía, desde el medio ambiente como materias primas de baja entropía y de regreso al ambiente como de desperdicios de alta entropía. Su escala es importante en relación con el tamaño fijo del ecosistema. Una escala buena es aquella que es al menos sustentable, que no erosiona la capacidad de carga ambiental con el paso del tiempo. En otras palabras, la capacidad de carga ambiental futura no se deberá descontar como se hacen los cálculos de valor presente actuales. Una escala en la cual todavía no hemos sacrificado servicios, ecosistemas, que en el presente valgan más en el margen que los beneficios de producción derivados del crecimiento en escala del uso de recursos. Y este es un problema que los de Hacienda no entienden, menos los Castros. Buen Castro es de Hacienda, ¿no? Imagínense con todo el peso que tiene, están discutiendo esas cosas. Nosotros hacemos estudios de costo-beneficio para la Semarnat, Conagua, etc. Y establecimos en los primeros estudios una tasa de descuento del orden del 5%. O sea, la tasa que tú vas a recuperar del valor presente manteniendo el recurso, y que de aquí a 20 años se supone que debe de tener un valor muy cercano al valor presente. Esa es la idea, porque se puede disfrutar de él la misma cantidad de calidad de mañana como hoy. Es el Higgs, el John Higgs, es el teorema elemental neokeynesiano de que cuál es el mejor consumo, el consumo más eficiente o el óptimo de consumo de ingresos, dice, es aquel que es tan bueno al final como el principio. Por eso está el principio de amortización, etc. Y estas ideas básicas de la economía, los neoclásicos no lo aplican para la ecología. Y entonces Castres nos dice, no, la tasa de descuento que nosotros aplicamos para este tipo de proyectos, para proyectos de energía hidrológicos, es del 12%. No, pues entonces nosotros hacemos toda una discusión de que está muy mal eso, pero aún así le pusimos el 12% y todavía salió rentable. Les voy a dar unos ejemplos. Entonces ahora sí correcto. Bueno, esto ahí se los dejo de tarea, véanlo, es una página muy interesante porque no podemos detenernos en estas interacciones que tiene con el medio biofísico en términos de la agricultura, de la industria, de la población, etc., ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en la realidad. Es una cuenca mal manejada, donde están las poblaciones en medio de la cuenca hidrológica y los desastres que nosotros conocemos, ¿no?
Ahora para la Sierra de Álamos, decíamos a la directora de turismo, que era la presidenta de la Asociación Ganadera de ahí del municipio de Álamos, que acaba de invitar ese pueblo precioso, mágico. Pues todo esto están deforestando, pues tú vas a ver las consecuencias aquí abajo. Si te llevas todo lo que encuentras a La Paz por la escorrentía, no hay vegetación que retenga la velocidad de la escorrentía del agua, están efectos del cambio climático se están ocurriendo con mayor intensidad y mayor frecuencia. Un dato se lo voy a dar de una vez. En 1994-95 en el lado del Pacífico había 10.1 promedio de tormentas de los tres niveles, de los diferentes 4 o 5 niveles que miden tormentas de grados de huracán, etc., ¿no? De intensidad 1, de intensidad 5. Ahora, en el 2005, 10 años después, aumentó a 16.4 la frecuencia de recurrencia de estos. Ya algo está pasando. Solo Bush no entendía esto, que creía que era la producción de gas de efecto invernadero. Entonces, el tema aquí es que nosotros discutíamos con esta que era la directora de ecología, esta señora, de que cómo van a tener las reses aquí pastando cuando lo que ustedes deberían de ser ustedes de ecología, ¿verdad? Sí, pero también tenía intereses, como había un conflicto de intereses también los ganaderos. Pues bueno, ahí imagínense lo que ocurrió y ahí está las consecuencias, me acordé mucho porque no sé, hace 5 años para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, etc., ¿no? Bueno, estas son las funciones básicas de una cuenca hidrológica, que son los flujos, las precipitaciones, desde la geomorfología de los relieves, etcétera, que se pueden ver aquí. Y este es, digamos, un funcionamiento adecuado de lo que nosotros llamamos el ciclo del agua. No vamos a detener en esto, porque bueno, en esto sí. Esto ya lo mencioné. Los servicios ecosistémicos están aquí. Son dentro de la tanto bióticos como abióticos, digamos, están en el sentido de soporte. Es muy importante esta función de soporte, de provisión, regulación y servicios culturales también, y todo eso, digamos, que va en beneficio de la biodiversidad. Y aquí está la parte, digamos, del bienestar humano. Por eso nosotros decimos que este binomio de tener un equilibrio, en el sentido, entre mejor tengas tú un ecosistema, entre más rico, entre menos vulnerable sea, tú vas a tener más recursos para esta función. No falla eso. Sin embargo, el aquí y ahora, las crisis, ahora hay que, etcétera, pues está ocurriendo esto. Y vean ustedes el diseño del presupuesto para el próximo año. 2% para el medio ambiente y más de 40% para seguridad. Está clarísimo el modelo, el esquema es ese. ¿Y cuánto? Pues todo lo que sea necesario para salvar a la banca, a las grandes finanzas y a los que se sobregiraron, ¿no? Que no pierden nada, señores. No pierden ni tiempo. Bueno, están estas problemáticas, ya mencioné algunas, la económica, la social y la ecológica, dentro del análisis de la cuestión de la vulnerabilidad, digamos, de los recursos y de las fuentes tecnológicas, y que tienen que ver estrechamente con los temas, digamos, que competen, que les preocupan al protocolo de Kioto, que son el de la vulnerabilidad de la gente y de los ecosistemas, la adaptabilidad de las poblaciones ante la vulnerabilidad y las medidas de mitigación y prevención que se pueden dar con un buen esquema de gestión, de planeación y con una orientación de sentido. Para eso sirve la prevención. O sea que tiene que ser deliberado, tiene que ser orientado o deliberado estas funciones de mitigación y prevención. Obviamente, hay datos que nos dicen que si tú inviertes un peso en potabilización de agua,
hoy descontaminación de agua, te vas a ahorrar entre 15 o 20 pesos el día de mañana en gastos a la salud y a otros gastos. Vamos a ver ahorita cómo lo relacionamos. Entonces la ecuación costo-beneficio es indudable. Además, desde el punto de vista ético, de principios, les decimos a los de Hacienda, los de Economía, etcétera, porque la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que es la que se encarga finalmente de implementar la normatividad ambiental, está en manos de los economistas, no de la Semarnat. El mundo está al revés, está de cabeza. Es la COFEMER la que tiene que dar el ok y tenemos que estar hablando en sus propios términos. Los colegas son a veces muy claros, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer la importancia de esto. Bueno, estas son las vulnerabilidades que está afectando, digamos, a estos países, sobre todo, como habíamos dicho, los países subdesarrollados. El cambio climático tiene esta orientación, digamos, este diagrama de flujo, que es evidentemente al tema de los desastres naturales y de las lluvias torrenciales y o de las sequías también, y que tiene que ver con la vulnerabilidad desde el punto de vista ecológico. Ahí está un indicador, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Aquí al menos estamos ampliando el análisis y es tridimensional. No solamente lo vemos como la mayoría de la gente, de la prensa, etcétera, lo ven como un desastre a la economía, o a la población, o a la vivienda, o a los cultivos, ¿no es cierto? Que generalmente lo llevan hacia el sentido, digamos, de las pérdidas económicas y, si acaso, en el mejor de los casos, hacia lo social. Pero lo ecológico casi todo lo incluye, absolutamente. Y en New Orleans hay mucho que decir sobre cómo el crecimiento ininterrumpido durante los últimos 60 años de la ciudad de New Orleans, el sistema de diques y la combinación de eliminar el delta natural que tenía el Mississippi, todo eso, los grandes puentes que construyeron, etcétera, que es ingeniería, una cosa increíble, pues se vino atrás cuando vino hasta esta gran tormenta, no sirvió para nada. Entonces, la gente destacó solo esto, pero no vieron que la erosión que se provoca antes, permanente y constantemente durante los últimos 50 o 60 años, era desde el punto de vista de alterar el equilibrio del ecosistema y de la gran cuenca, etcétera, aparte de la contaminación Bueno, estos son los actores, agentes e instituciones que estarían entrando en esta política o en este buen gobierno, gobernanza de los recursos naturales, el federal, estatal, municipal, las comunidades rurales, las empresas privadas y las ONG. Yo otra vez a mis alumnos les suelo decir que el análisis debe ser múltiple, que una sola, cuando tú hablas, digamos, qué factores apuntan a la sustentabilidad y a la conservación de los ecosistemas, tú no puedes apuntar solo a uno, o dos o tres, tienen que ser todos juntos, si no, no sirven. Es como el famoso el eje de la sustentabilidad está basado en tres puntas. Una es la económica, la social, en términos de equidad, digamos, intergeneracional, y el de la conservación ecológica. Y entonces ocurre que si no las ves, las tres simultáneamente, una o dos por separado no sirven para nada. Es como el caso para tener fuego se necesitan tres elementos. Si no tienes el oxígeno, la chispa, el carburante o el combustible, no hay fuego. Entonces, en la cuestión de la conservación de la naturaleza, tienen que entrar por lo menos 5 o 6 factores, se los digo ya. El de la conciencia, educación, cultura ambiental, ecológica. El de la valoración económica, muy importante. El de la regulación y normatividad, o sea, ahí está la intervención del Estado, la participación del Estado, a través de capacidad y a través de voluntad también, capacidad y voluntad. El de la participación de la sociedad civil en el sentido de la corresponsabilidad. El Estado
Estado no lo puede resolver todo. El de la planeación estratégica situacional, el de las tecnologías limpias, etc. Si no ve simultáneamente estos 5 o 6 factores, uno por separado no sirve para nada. Son saludos a la bandera. Saludos a la bandera. Solo 1, 2, 3 por separado. Entonces por eso esto nos interesa mucho para ver cómo el tema de la regulación y la normatividad, que tiene que ver con políticas públicas de gestión, es parte, tiene su parte alícuota dentro de toda esta todos estos factores. Bueno, esto es lo que nosotros consideramos el ciclo institucional del agua, el de los famosos bienes públicos, que es el de los bienes públicos, o por ahí algún autor que en inglés le llama el de la tragedia de los comunes también, es decir, como es un bien de todos, es como responsabilidad de ninguno. Entonces, todo lo va a utilizar de una manera irrestricta, indiscriminada, y en el mediano y largo plazo va a afectar. Va a perder la capacidad, digamos, del sostenimiento del hábitat, etc. Entonces, en esto del agua es muy importante, porque la tesis nuestra es que tiene que haber sistemas de tarificación, etcétera, que un agua que es un bien público, así como el petróleo, digamos, que dice la 27, etcétera, 28, el funcionario, todo lo que está en el subsuelo o el nacional, etcétera, pertenece a la nación, originalmente pertenece a la nación del pueblo. Pero una vez que sale del origen, de la fuente o del manantial, y que entra ya en el circuito, digamos, de transportación o de extracción, el bien se convierte en un uso privado, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un valor, absolutamente tiene que tener un valor. El agua, estrictamente como un bien físico, biofísico, biológico, no tiene ningún valor y no se cobra y nadie la paga y no es necesario. Lo que se está cobrando es por el servicio de suministro del agua misma, de extracción, de conducción, de comercialización, de tratamiento, etc. Es ahí donde uno le está agregando valor en el sentido que está produciendo mayor entropía de un bien, digamos, en buen estado, de buena calidad, hacia un bien, digamos, con alta entropía. Entonces, el momento en que entra en la esfera, digamos, como agua para riego, para producción de cemento, o de cerveza, o de cafecito, o para la regadera, etcétera, ya es un bien privado. Absolutamente se está haciendo un uso privado de ese bien público original. Entonces, por eso no hay que confundir, digamos, los parámetros en el sentido de que debe tener un valor y que socialmente debe ser reconocido y pagado, cosa que no se hace. Cosa que no se hace. Y no lo paga nadie, ni siquiera, digamos, aquellos que defienden el derecho humano al acceso al agua, que yo considero que sí debe estar en el rango de hasta los 40 litros per cápita al día, pero no lo pagan ni estos Partners o la Nestlé o la Coca-Cola. Según el cálculo nuestro que está en ese libro, no lo trajiste, yo tampoco lo traje, que escribí ahí. El costo nuestro del metro cúbico de agua para las ciudades medias y grandes es de $2 por metro cúbico, $2, 22 pesos era, 22 pesos era ya no hay más. Bueno, $2 lo dejamos en dólares, la moneda fuerte. Y nadie paga eso por metro cúbico, absolutamente nada. Y en el mejor de los casos, los sistemas operadores principales de agua llegan a recuperar el costo financiero y económico del suministro del agua misma del abastecimiento, pero no los costos ecológicos ni mucho menos. Eso no se cubre. Entonces, en esta diapositiva, bueno, estos son los datos que venían del Paulín de la temporada de 1997, los muertos que llegaron a más de 300,
y ahí están los 8.000 millones de dólares que yo les mencioné, que llegó hasta los 10.000 millones. Bueno, ese es el más grande, ¿no?, de nuestro país, el BIMA creo que también, pero comparativamente con los daños para Cuba, en Cuba el daño, aunque son 5.000 millones de dólares, comparativamente es entre 10 y 15 veces superior a este dato, ¿no? Ahí está el Sinaloa en Yucatán, que aún hoy, después del 2002 que ocurrió eso, no se ha recuperado totalmente la costa yucateca. Fuimos a un estudio por ahí y los pescadores, los turcos sobre todo, se internaban, salían a las 3 o 4 de la mañana a cazar turco, se caza literalmente, no se pesca casi. Y ahora tienen que viajar hasta 2 o 3 días más adentro a otras poblaciones porque ya se agotó la pesca y entre otras es la incidencia del Isidoro y otro es con sobrepesca, obviamente. Este se da en Cuba, esta es la ciudad de Holguín, en una ocasión la visitamos también, el 6 de julio, y que era increíble porque allí nunca había afectado ninguno de acá, ciudad de Holguín está en el centro, ¿no? Pero el Hanna o el Ay lo recorrió 2 veces de ida y vuelta, ¿no? Bueno, este es caso, una fotografía nuestra del distrito del Salto de Guanacatlán, en Jalisco, no se conozcan, es parte del río Santiago. Después el Lerma desemboca en Chapala, después de Chapala sale, siempre va cuenca abajo, sale el río Santiago, yo le llamo esa parte Santiago Corto, que entra a toda la parte de la conurbada de la ciudad de Guadalajara, zona metropolitana. Y lo que hace 15 o 20 años era un facto precioso, magnífico, que podíamos nadar y saltar, yo lo hice en alguna ocasión, está contaminadísimo. Hagan de cuenta que es el show central que acabamos de ver hace un par de días, del Distrito Federal hacia el estado de Hidalgo, más o menos así es. Importante, muy grande. Aquí estamos hablando de una esporología, bueno, había lluvieta del orden de 5 metros cúbicos por segundo. El Distrito Federal como jala 35 metros cúbicos por segundo en la cuenca de Lerma con Samana y luego desemboca en otra cuenca. Ese es el caso único, uno de los pocos casos en el mundo que tú jalas de una cuenca que va a dar al Pacífico, de Lerma Santiago, y desembocas o tiras agua degradada hacia otra cuenca que es la del Pánuco y del Golfo de México. En ese caso estamos hablando de orden de 25 o 30 metros cúbicos por segundo. Este es nomás para un día de fiesta, esto que ustedes ven comparativamente. Bueno, este es un caso también de degradación en los Sinaloas y esto es básicamente por el famoso incendio del 97-98. Lo que queda después de los incendios forestales. Quiero decirles que el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, le atribuye al tema de la deforestación, el cambio de uso de suelo en el bosque, entre el 80 y el 90% del factor que está incidiendo negativamente sobre el cambio climático. Dentro de ese 80-90% de deforestación está el problema del fuego. El fuego es muy importante, el cambio de uso del suelo y claro también la tala y el no manejo del bosque. Son varios factores que están ahí apiñados, ¿no?, que a veces es difícil de explicar. Este es los usos de calidad del recurso hídrico que nos da la Comisión Nacional del Agua. ¿En qué estado, digamos, de acuerdo a nuestros estudios, de una agua como la que vimos ahí del Santo Guanacatlán a una agua que va a ser apta para riego agrícola, para el servicio público urbano, protección de la vida acuática, que es muy importante, la pesquería, navegación, recreación y otros, bueno, la conservación de la vida riparia, etcétera, de la flora y fauna del propio río, es muy importante.
pero ahí está parcialmente reconocido a través de la libertad. Pero nosotros también el de integralmente flora y fauna. O sea que es el tema de la biodiversidad que también tenemos que medir y podemos medirlo. Entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos rápidos de esto cuantificados. Vean ustedes la cita esta de un colega nuestro, economista, que está en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, y corrieron un modelo métrico y sale este dato de que en caso de previsiblemente con un cambio de temperatura de 1 a 2 grados va a haber esta incidencia de esta convergencia y se va a perder el 8%. Pero dice, puede haber situaciones en que se pierda el 100% de la cosecha. Este es para el caso de los granos básicos, que es el maíz. Dependiendo de la magnitud del fenómeno, puede incluso condicionarse la permanencia de la población en el área, obligando a los más pobres a migrar a otras regiones y a países, lo que conlleva una carga mucho mayor para la sociedad en su conjunto. Y parte del tema de la migración tenemos que estudiarlo también desde el punto de vista de los fenómenos ambientales que les está afectando a la gente y que tienen que migrar porque pierden sus tierras, digamos, su cosecha, se ve muy afectado su hábitat. Una de las metodologías que se usa para medir qué hacer entre un plan A o un plan B, entre una medida u otra, es la del costo de oportunidad, que significa cuánto estamos dispuestos a aceptar, a pagar por un bien específico o por un específico objetivo de calidad ambiental. ¿Cuál es el costo de oportunidad de conservar los bienes y servicios ambientales el día de hoy hacia el futuro? ¿Y cuál sería el costo en el futuro por revertir un determinado proceso de deterioro ambiental o agotamiento de recursos naturales? ¿Qué resulta ser más caro? ¿Conservar hoy o mitigar a futuro? Obviamente, los estudios nuestros nos hablan de que más caro es mitigar a futuro, siempre invariablemente, que conservar hoy. Entonces, el tema aquí, les voy a dar un par de ejemplos, ya después dejamos una sesión para preguntas, cosas que no quedan claras para otros estudios de caso. Estas son la reposición de costos que entran en los estudios, digamos, de medio ambiente. Hay otros, estos son los que nosotros privilegiaríamos, digamos, el del concepto de biodiversidad, cobertura vegetal, suelos, agua, funciones ecológicas, funciones productivas, funciones sociales. En el tema, por ejemplo, de la cobertura vegetal, está muy estrechamente ligado con el suelo. Nosotros sabemos, de acuerdo a estudios de Zagarpa, de Chapingo, de la Comisión Nacional Forestal, de la CONAFOR, que una gota sin amortiguamiento vegetal de cobertura golpea 250 veces más el suelo, si no tienes amortiguamiento. Entonces, ese golpear la intensidad de la energía que trae al precipitarse, 250 veces más. Obviamente, cuando no hay cobertura ambiental, provoca erosión, y esa erosión la podemos medir por dos vías, así técnicamente hablando. La primera, el costo de erosión, es cuánto dejas de producir o de cosechar en un suelo erosionado versus lo que producías antes en un suelo normal, digamos, en buenas condiciones de conservación. ¿Cuánto cuesta restaurar ese suelo? Hay mediciones. La Comisión Nacional Forestal paga el orden de 7,000 pesos por hectárea de reforestación, de bosque, de encino y pino y de mangle también. Ese es un costo, ¿verdad? Costo de restauración. La restauración, la rehabilitación llaman algunos, porque restaurar ya es casi imposible en el estado natural. El propósito de mitigar, conservar. Y el otro costo que podríamos tener es cuánto le cuesta a la presa, el asombro, el subamiento.
y extranjero. Entonces, un estudiante nuestro está calculando que la vida promedio útil de una represa, debido a las malas condiciones del suelo y al alto nivel de absorción y de erosión, se está reduciendo de 60 a 40 años. Imagínense lo que significa 20 años, casi una tercera parte de pérdida de una gran presa. Los costos de esa infraestructura son impresionantes. Bueno, ahí podemos sacar por qué una presa absorbada es inútil, no es costo efectivo, digamos, de las obras. Bueno, vamos a irnos un poco más rápido. Pero es un ejemplo de función de valoración. El funcionamiento del pago por servicios ambientales, que lo vemos a través del costo de oportunidad, tiene la siguiente lógica. Nosotros trazamos esta línea, digamos, imaginaria, de los ejes, las abscisas, los beneficios a los agricultores por cambio de uso de suelo. Entonces tenemos esta barra cuando tú el bosque lo conviertes a pastizal. Son beneficios para los cultivadores, para los agricultores. Y cuando la dejas solo como conservación, pues está muy disminuido. O sea, allí el costo de oportunidad es muy alto entre conservar o producir. ¿Me explico? Pastizales o ganado o maíz. Entonces entra la metodología, digamos, lo que están trabajando por pago por servicios ambientales, un concepto muy útil. Ese es uno de los mecanismos que el protocolo de Kioto está impulsando. Entra a ver cuál sería el costo de oportunidad para poder remediar, digamos, y evitar que se convierta en pastizales de los bosques. Entonces nosotros medimos cuánto está costando a nosotros o los habitantes aguas abajo o a los agricultores o a las pesquerías el no tener agua de buena calidad. Entonces se hace con diferentes técnicas de muestreo, encuesta, entrevista, etc. Y se saca, digamos, esta correlación, este costo. Entonces aquí lo que se trata es que tú entras con otra metodología que se llama, son varias del pago por servicios ambientales, que se llama la metodología, digamos, de precios eólicos o de valoración contingente, que es cuánto la gente estaría dispuesta a pagar por tener agua de buena calidad y en buena cantidad, y o para conservar la cuenca o el pozo. Entonces tú te vas con esa metodología del pago, el DAP famoso, disposición a pagar, entrevistas a la gente y hay un pago, digamos, voluntario. Entonces voy a dar un ejemplo de que así fue. Y entonces ese pago nosotros hacemos un fondo y lo mandamos para la conservación gracias a esta función. Espero que la mano está bien, ¿no? Entonces ya estamos en el estudio. El tema es que ese pago, esa parte del verdecito, para recuperar más o menos lo que perdiste, rehabilitar algo, recuperar, es una compensación de hecho que le estás dando a los dueños, de los propietarios y a los que proveen los servicios ambientales para que no hagan cambio de uso del suelo y talen y pongan ganado, pongan bestias o construyan, etcétera, ¿no? Aquí. Entonces para eso tú necesitas compensarlos. Entonces el GAP es, yo le llamo más, es un acuerdo entre usuarios y proveedores. Es una disposición a conservar y una disposición a recibir o a ser compensado también, que tienen que mostrar. Y lo interesante es que esta parte es permanente. Es de año en año, se repite año con año. No puede ser solo un mes o 2 meses o 3 meses. Tiene que ser constante, permanente. Toda la cantidad. Bueno, este estudio, con estos 2 métodos, valoración contingente, costo de oportunidad, costo de restauración, el de las funciones de producción, que también podríamos haberlo hecho, ese ya no nos dio tiempo, porque fue un trabajo para el Banco Mundial y te establecen ahí requisitos. Bueno, fue el tiempo también imposible cubrirlo, y nos fuimos a hacer este estudio para la Comisión Nacional Forestal, subsidiado por el Banco Mundial, para ver el sistema de pago por servicios ambientales en 8
regiones de áreas naturales, áreas de conservación, áreas naturales protegidas, no en cualquier localización. Eran reservas de la biosfera o parques nacionales o parques naturales, pero eran lo que ellos les llamaban APROMSAS, áreas provisorias de servicios ambientales. Por un lado, consultores que medimos lo hidrológico, y por otro lado, consultores que midieron por biodiversidad. Eran dos. A nosotros nos tocaron los más tangibles, ¿no? Medir un bien tangible como es el uso del agua, disponibilidad de agua, versus el de la biodiversidad, que son los pajaritos, los ositos, cositas que la gente no se puede, ¿verdad? O estas cosas que hay aquí, los bichos que hay aquí en la frontera, en la California Sur, que son los garrendos y todas las cosas, que tienen un costo increíble. Bueno, entonces nosotros hicimos el estudio para esta mega cuenca, mega entre comillas, son 180.000 hectáreas, que es la famosa cuenca de Cumbre de Monterrey, que es una parte de la gran cuenca del Bravo. Es la parte media baja del Bravo, que viene desde Chihuahua, Coahuila, etc. Entonces, estos acueductos es donde jala el agua la zona metropolitana, más de 4 millones de usuarios. Más del 50% del agua que consumen en Monterrey viene de esta cuenca. Por eso la importancia de la conservación. Mis paisanos al fin se dieron cuenta. Ahorita están en una situación de estrés hídrico con 1.500 metros cúbicos per cápita, si se mide. Pero los pronósticos de Conagua era que para el 2030 va a bajar a 900 metros cúbicos per cápita año. En Argelia, ¿cuál es el que tienen ustedes? La parte del Magreb, 600, 700. Por ahí 700. Bueno, entonces el pronóstico nuestro, y es donde empieza a poner el grito en el cielo, es que esta se está adelantando 10 años. Es que no vamos a esperar tanto como hasta 2030 para que disminuya la disponibilidad a 1.000 o a 900 metros cúbicos para el 2015. Entonces, ojo, nosotros hicimos esto y sacamos una disponibilidad para desde el punto 80. Cuando nos fuimos con el organismo operador, el más eficiente de México, uno de los más eficientes de América Latina y más grande, tiene 1 millón de usuarios con medidores, es el más grande, ¿no? Se llama Servicio de Agua y Drenaje, que cubre todo el estado, pero fundamentalmente el 90% de los consumidores están en esta área metropolitana, son los que entrevistamos nosotros. Entonces, esto se deriva a estas grandes presas, que es el acueducto Cuchillo que viene de China y Mina de Nuevo León, que está más acá este acueducto. El de Cerro Prieto, que son presas y represas que fueron construidas en el siglo de 25 años. El acueducto Santiago de 1954, la presa La Boca, y los acueductos de la... Acá está Saltillo, para que se ubique, Saltillo, porque es una parte Coahuila también. Entonces, el estudio nuestro derivaba de lo siguiente: CONAFOR paga servicios ambientales a los proveedores de la cuenca del orden de 5 millones de pesos al año y no puede más. O sea, cubre apenas de 180.000, cubre 10, 15.000, 20.000 hectáreas, 10.000 hectáreas. Entonces, según nuestro estudio, sacamos los siguientes datos. Los voy a platicar ahora. Este es el diseño y distribución del fondo de cumbre. Ojo, con esta metodología sacamos estas son ya las conclusiones. El escenario más bajo, en realidad la gente está dispuesta a pagar 6 pesos con 80 centavos al mes a través del recibo de agua, pero etiquetado para conservación, no como tarifa del agua. Eso hay que separar. Y de una manera voluntaria, mes con mes, 6.80, multiplicado por casi 1 millón de usuarios, tenemos la fabulosa cantidad de 60 millones, bueno, aquí son 71, ¿no? el plan de abajo, de 60 millones, 71 millones. De entrada, 10 veces más que lo que el gobierno federal está ahorita aportando, 10 veces más. Y la propuesta nuestra era que
nosotros podríamos cubrir con esta tarifa de aquí a 4 o 5 años, con una buena ejercicio del fondo, no solo esta parte de la cuenca, sino que además del pago al bosque de encino y pino, también tenemos que cubrir las barrancas y los matorral, lo que le llaman matorral submontano, o matorral muy importante de Tamaulipeco, que son los huizaches, etcétera, ¿no? Porque bueno, de ahí sale el cabrito pastor, por ejemplo. Entonces, la idea era que de aquí a 8 o 10 años, con un buen manejo de este programa, del mercado del agua, llamamos, tú podías cubrir hasta 500.000 hectáreas de aquí a 10 años. 500.000 hectáreas, no las 180.000 que tiene el parque, digamos, la reserva natural. Y la distribución del fondo era 80% para pago de los 3 conceptos que les di: el de restauración de barrancas, el del bosque y el del chaparral, en sentido 60-20-20, y el 20% restante para gastos de administración, legales, investigación, propaganda, muy importante. O sea, hay que bombardear a la gente y convencerla de la importancia de esta conservación, de este pago, etc. Entonces, este es uno de los temas que yo les propongo, que son muy necesarios y útiles para políticas públicas, políticas de gestión, para convencer a cualquiera, hasta los más pesados que tenemos en el gabinete, de las bondades, digamos, de ese esquema, de estos programas, de estos proyectos. Claro, el gobernador y esa gente, no me pregunten cómo va la cosa. Este estudio se entregó en enero, no quieren saber nada, no querían hacerse cargo, a pesar de que se les iba a dar entre el 5 y el 7% del fondo para administración, que no se necesitaba más que una tercera parte del espacio de este salón, que se iba a cobrar el recibo del agua, muy funcional, pero etiquetado, etc. Pero como fue lema de campaña y promesa del NATI, la actividad González Parada, para los que no lo conozcan, hace 3 años, que ni un centavo iba a aumentar las tarifas de los servicios públicos, los servicios electorales. Claro, ¿de dónde sale la plata? Petróleo, por eso la voracidad que hay por tener petróleo, que otros inviertan. Nosotros seguir chutándonos el excedente, la famosa renta petrolera, y que se privatice, y al demonio, nosotros damos una renta nomás, y ya, necesitamos cash efectivo. Ya ven ustedes, muy importante. Bueno, no avanzando eso, hicimos lobbying, o ¿cómo se llama? Cabildeo, etcétera, pero no podíamos ir más allá. Este era el proyecto que nos pedían. Nosotros no íbamos a hacer la gestión del fondo ni nada, pero sí vimos el remedio del trapito, ¿no? Bueno, este es otro estudio. Olvídense de que es la PROMSA, Área Provisoria de Protecciones Ambientales, y vámonos a un estudio que es por descontaminación. Otra vez hay promesa de campaña que de aquí a 8 o 10 años vamos a aumentar el índice de tratamiento de aguas residuales del 15 al 50 o 60%. La Unión Europea está presionando y está apoyando también con plata para que se hagan estos trabajos de instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero para eso, ¿qué se requiere? Se requiere la NOM 001 y la NOM 002, la ECONOM, que fueron aprobadas, que a partir de 2001 todas las ciudades arriba de 50.000 habitantes y todas las industrias, todas sus descargas tenían que ser tratadas antes de llevarlas al cuerpo de agua. ¿Está claro? Pero viene un señor de los botas altos y da una moratoria. Hay presión, es cierto, también, o sea, hasta los municipios pusieron el grito en el cielo de que no estaban preparados para eso. Las industrias, no se diga, muchachos, primero los negocios. Una moratoria, otra moratoria, entonces venía el cambio de gobierno y dijeron, Saldívar, vamos a entrar aquí. Y entramos. Y empezamos a hacer los estudios para convencer a estos tomadores de decisiones de que es más barato, más costo efectivo descontaminar que seguir business as usual, como está la expresión.
Y este es un ejemplo. Bueno, esto tengo que mencionarlo porque luego la academia es muy decepcionante, ¿no? Que no hay reconocimiento al trabajo que hace uno en la academia. Después de 12 años de no hacer un ordenamiento clasificatorio para una cuenca, nosotros hicimos el estudio para Coatzacoalcos y en enero de este año salió en el diario oficial. Búsquenlo ahí. Se llama Estudio Clasificatorio para la cuenca del río Coatzacoalcos. Entra y ahora sí es obligatorio. Si todos los municipios de la cuenca, Coatzacoalcos, Minatitlán, todas las industrias tienen que tratar sus aguas, porque ahora sí, la norma se está aplicando la norma. Bueno, igual se hizo de Cazones, la historia no es muy larga, tampoco, ni muy corta, son 2 años, y llegamos a la gran cuenca de la Toya, que está en Puebla, Tlaxcala, y que es también cochinera. Absolutamente, una de las más contaminantes. Hicimos el estudio y tomamos, digamos, estos criterios para medir beneficios, para cuantificar beneficios. Nosotros, es un equipo que hace beneficios y otra consultoría, no somos jueces y parte. Otra parte hace costos. Y nosotros no los conocemos. Ya al final ellos los integran. Pues nosotros sacamos, independientemente de cuáles vayan a ser los costos de instalación de tratamiento según el tipo de descarga de aguas residuales, independientemente de eso nosotros medimos beneficios. Y bueno, el resultado es este. La sustitución de cultivos por de tallo largo y grueso a tallo corto, ingreso por turismo, ahí está el African Safari, que no lo conozcan, vayan a verlo. Tenemos una fuente de pedido indudable ahí que no está siendo aprovechada porque hay una presa ahí muy grande que se llama Barsequillo, y esa presa incluso durante 2 o 3 meses del año no es navegable por sale azufre de los metales pesados, no puede ni siquiera andar la gente en lancha, ya no digamos meterse. Pero está tan contaminada que va a tardar añísimos en descontaminarse, tiene mucho azufre además, aceptado. Bueno, pues todos estos beneficios en salud, es muy importante este concepto. Salud, turismo, agricultura y biodiversidad, pesca también por supuesto, y biodiversidades también lo metimos como un intangible, nos da una proporción de 4 a 1 más o menos. Coeficiente beneficio-costo es por cada peso que tú vas a gastar en tratamiento de aguas residuales, obtienes por lo menos 4 de beneficios por estos conceptos. Bueno, eso es más o menos. Ahora estamos haciendo, señalaba yo, el río Tula, el río San Juan, el río Cazones, pronto, quién sabe, vamos a visitarlo, el San Juan de Nuevo León y el Pesquería, y también cuencas que tienen que ver con las zonas costeras como Boca del Río, Iztapas de Guantanamo, etc. Eso requiere, hay mucho trabajo. O sea, créanme, no van a tener que emigrar, saltarse el charco, aquí no hay mucho charco, ¿cómo le llaman? La muralla de la tortilla, el muro de la tortilla, sino que sí hay trabajo para los economistas militares y mucha necesidad y urgencia de aquellos que quieran enfermarse con esa temática. Entonces, bueno, y esta es la famosa CD Consultores, .mx agua, donde viene esta explicación muy sencilla, muy didáctica de esto que les acabo de platicar. Es decir, de una cuenca natural en buen estado que no existe, una cuenca mal manejada, que son las que existen, versus una cuenca bien manejada, bien gestionada, que es a lo que estamos proponiendo nosotros. Ahora, como agarrándonos del impulso del protocolo de cambio climático. Entonces es una de las medidas de mitigación. El otro está los mecanismos de desarrollo limpio, etcétera, ¿no? Que ustedes ya han movido. Bueno, yo hasta aquí lo dejo para no morir más. Gracias.
Bueno, pues damos inicio a una sesión de preguntas. ¿Es moderado? ¿Es moderado? Sí, para que... Primero que es el doctor Eliseo Díaz. Sí, Américo. Sí, En el 92, me parece, cuando se hace lo de... se instaura lo del Procampo, ¿no? Muchas gracias. 92. Sí, cuando se instaura lo del Procampo, se establece también la privatización, digamos, o el manejo privado de los distritos de riego, ¿no? La combinación de acciones lo que buscaba era conectar a los principales usuarios del agua, que son los distritos de riego, con la cuestión de los costos, ¿no? y que esta digamos, alineación de incentivos provocaría pues abatir muchos de estos problemas que están mencionando, ¿no? Evitar el agotamiento de los acuíferos, etcétera, ¿no? ¿Cómo están evaluando ustedes los saldos de esta medida ahora que se está replanteando, por ejemplo, la cuestión del Procampo, que se empieza a incrementar las transferencias con los productores agrícolas y no se dice mucho sobre el manejo de los ciclos de riego de parte de las uniones de usuarios, ¿cómo se hace? Sí, los usuarios son regantes. Vamos a juntar las preguntas. Sí. Siguiente. ¿Hay alguien más? Si dices tu nombre y la maestría. Teléfono y aquí lo va a estar. Por favor, dígame. Bueno, mi nombre es Yesenia de la Cosa Domínguez. Soy estudiante de aquí de la maestría en Administración Integral del Ambiente. Usted comentó sobre un proyecto, el proyecto de Monterrey sobre el cobro de una tarifa para saneamiento de aguas. Yo hice un trabajo de tesis sobre el cobro de un derecho por uso de aguas para que ese derecho fuera utilizado para el tratamiento de aguas residuales. Hice la evaluación socioeconómica además de la tasa. Y tuve un punto débil dentro de mi trabajo y no sé si me pudiera ahorita ya explicar cómo defender esa parte. Las preguntas que me hacían mis profesores es ¿por qué, cómo es posible que yo, el pueblo, tenga que pagar ahora aún más de lo que estoy pagando? Se supone que yo voté por un gobierno que asignó, que me tiene que asignar los recursos y que tiene que sanear lo que yo estoy usando, porque ahora viene y me dice que necesita más dinero, porque yo consumidor tengo que estar pagando más por un servicio que es su obligación darme. Entonces yo lo que contestaba siempre era de que es que no hay otra manera de captar ingresos para que se utilice para que se utilice en el saneamiento de las aguas. Entonces la única manera es capturando ingresos a través de este cobro. Pero siempre me decían es que no, o sea, tienes que explicar el por qué el pueblo es el que tiene que pagar, si el pueblo es el que eligió ese gobierno y ese gobierno determina quiénes son los encargados de administrar esos bienes o darte ese servicio. Se supone que tiene la obligación de absorber esa externalidad y sanear esa externalidad. Entonces ese siempre fue mi problema, y no sé si me pudiera ayudar ahorita a contestar. ¿Puedo preguntar? Cursos políticas públicas te volteó la cabeza.
políticas y gobierno. Sí. Nada más una pregunta un poco contextual, aprovechando seguramente el conocimiento que tiene usted sobre el valor de agua, el manejo de agua. Ahorita en América Latina apenas está saliendo de una locura la privatización del agua, ¿no? Quizás aquí en México no se habla mucho porque ya estamos hasta en los países desarrollados ya se está hablando de una, ¿cómo voy a decir? De una recuperación después de una privatización que no fue exitosa. Ahorita tenemos nosotros, ¿cómo llamaría yo? No tenemos esa discusión en mesa, sin embargo, está más o menos a veces bajo la mesa, donde la privatización de los servicios de agua, y a mí no me queda muy claro también lo que tiene que ver con todo lo que es defensa y restauración, o sea, de los suelos, los servicios ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte la lleva un poco el Estado, la llevan los particulares, un poco voy en sentido de la pregunta de mi compañera, o sea, yo me pregunto, o sea, voy a pagar, soy de Nuevo León, primero voy a pagar, no es tan fácil convencerme, pero vamos, voy a pagar los 6 pesos para salvar una cuenca, y después esa cuenca se va a dar a un hotelero para hacer un 3 o un 5 estrellas allá. O sea, no está un poco, no está un poco claro después qué pasará después. O sea, para convencer a todos que es factible. O sea, como falta una parte de convencimiento. Entonces, el primero es decir, ¿eso va a ser un negocio privado? ¿Va a ser un negocio público? ¿Vamos a beneficiarnos del momento que estamos aportando para la solución? ¿Nos vamos a beneficiar todos? ¿O nada más los beneficios se van a quedar en las manos de los cuantos? Los mismos a veces que degradaron. Yo nada más para completar esto, habló del principio de equidad y creo que a lo mejor un poco contestando a ellos, o sea, por dónde van, me imagino, yo creo que cuando habla uno de como que me faltó ahí a la hora de la contribución el principio de equidad, ¿no? No es lo mismo lo que gasta un hotel en agua que lo que gasta una casa, habitación que tiene un baño, ¿no? O lo que tiene la embotelladora, es muy diferente, ¿no? Y obviamente esos 6 pesos o 5 pesos o 1 peso sería obviamente muy diferente. Y luego una duda, porque siempre ese concepto de lo que está uno dispuesto a pagar, a mí se me pone un poco nerviosa. ¿Por qué me pone nerviosa? Porque bueno, pues yo estoy dispuesta a pagar dependiendo de la situación en la que esté. O sea, va a variar dependiendo de mi condición original, ¿no? O sea, pues si yo estoy bien, pues pago porque sale una lavallena, si tengo todas mis necesidades, pero si no, y lo digo porque en este rollo de agua, en ese caso de que todo el mundo tiene servicio, pues está bien, pero en casos donde, pues, ciudades como la Ciudad de México, donde mucha gente no tiene servicio de agua y es la que, o Tijuana, y es la que termina pagando más, como que ahí está, no sé dónde cabría eso. ¿Tijuana cuánto paga? ¿Sabe? ¿Cuál es la tarifa? ¿De metro cúbico? ¿De Ciudad de Tijuana? 6. Está considerada como buena tarifa. 7, 8. Anda por 6,5, 7. Pero nada más pagan el 60%. Que es la entidad donde se paga más.
Porque en otras partes del país seguramente usted tiene los cinemeros a veces, ni siquiera el 10% paga el agua. Padrones y... Igual también en la misma línea, reflexionando desde el comentario de no recuerdo el nombre de Yesenia, en el sentido de que en estos métodos de contabilidad que presenta el autor, hay algo que a mí me inquieta, el hecho de que no se incorpore el principio de equidad paretiana, porque se pone una tarifa fija, ¿no? Independientemente de quién use, cuánto use, la intensidad de uso. Entonces, nada más me comento. Bueno, doctor Sardina, mi nombre es Gabriela Mendoza. Muchísimas gracias por su plática, fue extremadamente interesante. Tengo dos peticiones. Una es que creo que ya lo considero, pero me gustaría que comentase un poco más acerca de el consumo sustentable, porque siempre se habla de una producción sustentable por la producción voraz y degradable de los sistemas naturales que tenemos. Sin embargo, creo que como lo muestra en su ejemplo de la cuenca en Monterrey, es que sí se necesita hablar también de un consumo sustentable y mucho acerca también de la cultura del agua. Esa es una petición. La segunda, voy a ver si me trae una de tarifas, a ver si encuentro por ahí. Perdón. sí, claro, continuando con... Cierra nomás. Saca una que diga cumbres, a ver si la encuentras. Sí, perdón. Sí, me gustaría conocer su opinión acerca del sistema de privatización en Bolivia. ¿Se acuerdan que no me cobraban hasta por la bamba? Exactamente. Sí, me gustaría saber su opinión. Algunas precisiones. De acuerdo al IPCC, el cambio de uso de suelo es el segundo emisor de gases de efecto invernadero, el primero cuando el dudoso no lo tiene el uso de combustibles. Ese es el que tiene el 80%, el cambio del uso del suelo llega hasta un 20-30%. De hecho, posiblemente fuegos sí es el que está generando más el cambio del uso del suelo, pero lo que quede claro es el uso de combustibles. Y por tanto, la crisis energética a lo mejor hasta sea benéfica. Claro, absolutamente. Sí, el petróleo a mí me regocija. Sí, a veces no las cambiamos, ¿no? Y la reforma energética no considera purificar el consumo. Exactamente, la manera de vivir, ¿no? Yo no sé si tiene otra precisión. Hablaron del descubrimiento o escurrantía de un suelo erosionado y que por eso iba a ser las evacuaciones y demás. Hay una cosa muy importante que no se mencionó, que seguramente está considerada, que es acerca de la infiltración en el suelo. También está llenando el acuífero. O sea, esto es un golpe enorme a una cuenca hídrica. Y la última, bueno, soy químico, en la presa del Barcetillo el azufre no viene de los metales pesados. Gracias. Bueno, mi comentario va en el sentido de que yo vengo del estado de Chiapas, estoy estudiando aquí en la Maestría de Economía Aplicada, y pues yo vivo en una región en el estado donde 2 veces nos ha tocado sufrir los efectos de un huracán. Entonces, pues he participado en algunos seminarios sobre calentamiento global y los efectos de este calentamiento global. Entonces, la preocupación, más que pregunta, sería hasta qué punto estas políticas que se implementan para la conservación de reservas naturales convergen a un acuerdo con la gente que convive en estas áreas protegidas, porque el gran problema de que hay en la costa chiapaneca
es de que hay una terrible deforestación de las partes altas. Entonces, eso ha provocado un erosionamiento del suelo, no hay capa vegetal, lo que mencionaba, las gotas son como proyectiles a la tierra. Entonces, eso indiscutiblemente impacta, ¿no? Pero también la pregunta que quería yo hacer era, ¿cómo relaciona usted estos problemas de no talar árboles con la gente de que es el único activo que tienen y que lo venden? Entonces, no sé, en muchos análisis que a lo mejor ha hecho, ha encontrado esta relación y quisiera ver cómo son esos resultados, ¿no? ¿Alguien más? ¿O Sí, sí. O hacemos un corte, ¿no? Qué belleza de sierra, cumbres, Monterrey. Ya la quisieran hacer para un día de fiesta aquí en aquí, ¿verdad? Ustedes allá en Sonora tienen la gran sierra, pues, el espinazo del diablo y todas esas cosas. Creo que aquí no vean este es el proyecto, ¿eh? No, ya es avance el proyecto. Miren, ahí está esto, la transparencia es muy importante para todos los que me hicieron la pregunta sobre privatización o qué tanto más pagar, ese día. Aquí están estos que salieron a colación de las entrevistas y encuestas que hicimos como 500 usuarios. Pero primero con el profesor Díaz, con el profesor Eliseo Díaz. Efectivamente, en 1992 se estableció un programa de subsidio de Procampo y fue terrible porque no establecieron las prácticas de desmonte, o sea, no subsidiar a aquellos que iban a empezar a producir ese año los siguientes, sino que tener un padrón de que por lo menos tenía que estar produciendo con la misma área 5 o 10 años atrás, pero entre el 97 y el 98 se desmontaron tal cantidad de hectáreas que se considera que subió el índice de deforestación de 600 a 800.000 hectáreas y hasta 1 millón de hectáreas en esos 2 años, que fue devastador, terrible, hasta que finalmente Carade y otra gente del medio ambiente se dieron cuenta de que el programa de subsidio estaba totalmente equivocado y que estaba orientado hacia la producción, no hacia la conservación en absoluto. Entonces ahí pusieron recato en esto. El problema de la transferencia, que es eso de la pregunta, efectivamente en más de un 95% de los distritos de riego, 100 y pico distritos de riego que hay, han sido transferidos. Curiosamente, la visita que hicimos de la cuenca alta del Pánuco, que es el río Tula, ese 10% que está renuente o remiso son los usuarios de agua de esta cuenca que están en el Valle del Mezquital, que no han querido hacerse cargo de la operación de sus distritos de riego porque les conviene todavía Yesenia, que papá gobierno lo siga atendiendo en infraestructura de riego, canalización, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy importante, o sea, la actitud y la conducta que van a tener los usuarios frente al recurso va a ser de subsidencia, o sea, va a ser de subsidio, de financiamiento, de que el gobierno tiene que proveer, tiene que administrar y ellos tienen que utilizar, quizá de la mejor manera posible, pero usufructuar los beneficios. Entonces, en ese sentido, ya hay ahora, vimos el tema de los regantes, ellos están renuentes no solo a la transferencia, aunque cada vez menos ya se está se va, parece que ya es como que ya va a llegar a un padrón del 95-98% del sitio de riego transferido directamente a los usuarios, a los propietarios de los suelos, a los regantes,
de que en el caso de estas aguas residuales ellos quieren seguir usufructuando con la cantidad de nutrientes nitrogenados que tiene y que sí son suelos fértiles. Hay estudios, pocos sobre la incidencia de metales pesados, muchos sobre cicliformes y que no afecta a los cultivos de tallo grande, tallo alto, y que además la Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Salud tiene regulación de que los cultivos de tallo corto de ninguna manera, ellos incluso aquí traigo la entrevista, dice que no deben de comerse crudos, ninguno de ellos debe comerse crudos, sino todos cocidos. Y como en el caso de la pesca también, hay pesca en alguna zona, bueno, en Simapán, donde ya está más diluida todo esto de los sólidos suspendidos totales, pero la mojarra, la tilapia que se aprovecha ahí en estas represas, son para el mercado local y para la viga. O sea, terminamos consumiendo nosotros porque ojos que no ven, corazón que no sienta, no sé qué. En forma de perejil y de coliflor, efectivamente, de coliflor y de hortalizas. ¿Sí? Entonces, ahí en esta parte hay que reducir el subsidio. En esta parte de Procampo, sí, ya hay una parte de Procampo ecológico. Eso es un programa de 40.000 millones de pesos, el más potente, el más financiado. En el cobro, la compañera Yesenia, el cobro por saneamiento y tarifa, la gente no va a entender jamás de que no está pagando por el costo real del agua. Jamás lo va a entender esto. Y además la gente pide esto que es transparencia, equidad en la distribución y el tema de la responsabilidad. O sea, de que haya seguridad de que el dinero que yo estoy aportando va a ser para lo que dicen que se va a hacer, o sea, para la conservación en este caso. Entonces, la mayoría de los usuarios hicieron este planteamiento de la confianza en las autoridades, la confianza en el municipio, etcétera, y generalmente sí tenían mucha confianza en el sistema operador de agua y drenaje. Aquí viene por el tema de la privatización. Este sistema en una temporada de 1940 y 50 fue privatizado y no fue más eficiente o más ineficiente de lo que es ahora es cierto. El tema aquí es que en el caso de México la privatización, no se preocupe, es que la gente paga tan poco que todos los organismos operadores, inclusive los más eficientes como el de Monterrey o el de Aguascalientes, que es privado, tienen forma de subsidio y de financiamiento de parte del gobierno federal. Un ejemplo, en el caso de Monterrey, que se considera que es el mejor padrón, que están empadronados el 90% y tienen medidores, contadores, etc. En Monterrey, el costo de agua en la zona más rica o en la zona más pobre es casi el mismo por metro cúbico. Y si no hay diferenciación por consumo y o por contaminación, entre más consumo, mayor contaminación y más costo del agua. Yo chequé ahí residuos de agua y está por el orden de lo mejor cobrado de 6.5 por 6 pesos 6.50 por metro cúbico. Y ellos se consideran, se ufanan, mis paisanos, de que son los que mejor pagan en el país. No es cierto. La demostración que yo les di, es que estaba buscando pero no viene ese cuadro. La demostración que yo les di es que la tarifa no cubre ni siquiera el costo de energía. Ya no digamos el costo de infraestructura. La presa del Cuchillo, que fue la última que se construyó en 1994, y gracias a la cual es el mayor reservorio del agua en América Latina y creo que en el planeta, con casi 40 kilómetros cuadrados de agua,
claro, se evapora mucha, ¿no? Como 40 veces por el calor, por la temperatura ya, pero suministra más del 40%, sobre todo en estiaje, entre 40 y 50% de toda el agua potable de la ciudad de Monterrey. Bueno, esa presa en su momento costó la construcción 650 millones de dólares. No al precio, a la tarifa que cobra por derechos la Comisión Nacional del Agua, que son 30 centavos por metro cúbico al sistema operador. Tú necesitas 250 años para redimir la inversión de esa presa. ¿Me explico? O sea que olvídense de la infraestructura hidráulica mayor, no están incorporados en los costos de producción, se la regalan, o sea, paga nuestros impuestos, la federación. Entonces, cuando el usuario no sabe el nivel del subsidio que está recibiendo y que tiene que pagar un poquito más, ¿pero para qué? Para que haya más producción, para que se lo vuelvan los políticos, y esa es la respuesta que te van a dar. Lo mismo que la tenencia, lo mismo que la verificación, lo mismo que las placas, lo mismo que todo. O sea, esa actitud de desconfianza es muy importante. Por eso hay que garantizarles la transparencia de que el peso adicional que van a pagar, parte de la tarifa, digamos, que además ya está mal cobrada, mal pagada, va a ser para un destino ambiental. Entonces tú tienes que separar función recaudatoria de función ambientalista. Es muy importante. Si esto no lo comprende la gente, la población va hacia el tema de las actitudes, cambio de comportamiento. Cobrar más no significa que vas a recaudar más. Cobrar más significa cambiar el comportamiento del consumo de recursos escasos. Esa es la orientación, y conservar la cuenca. Entonces, mientras que esto tú se lo expliques a los usuarios, no va a haber gobierno humano que los cambie. Que paguen esos 680 para una zona semidesértica, pues no es nada. Para gente que tiene un mayor ingreso per cápita del país, pues no es nada. Igual que Cazones, el cocinero le llaman el río que cruza Poza Rica, el cochinero le llaman ahí. Es uno de los sitios más ricos del país. En Poza Rica, pues no pagan un centavo en descontaminación, porque eso es lo que le ha acostumbrado la política, y en aquí y ahora, y de la clientela electoral también. Entonces, cuando va uno con sus estudios modestamente ahí, pues te dan una patada en el pecho, ¿no? O cuando alcance, que es. Entonces, por eso, yo no creo que en el caso, y viene lo de Cochabamba, etcétera, en México no es el peligro de privatización, porque ocurre como el petróleo. Lo que se hizo en 38 no es que se nacionalizó el petróleo, lo que se nacionalizaron fueron los fierros, las empresas, los distribuidores, las comercializadoras, las que extraían las empresas internacionales, porque el petróleo es y sigue siendo la nación de subsuelo. ¿Me explico? Es el caso del agua. En el caso del agua, lo que se está privatizando es el sistema de comercialización y de operación y mantenimiento, y no hay peligro ninguno, porque es tan ineficiente y la gente no paga, como dice Yesenia, que no va a haber empresa que quiera meterse al ruedo, agarrar el toro con los dos cuernos. No va a haber empresa. Y qué lástima, porque yo venía el tema de los usos sustentables. El consumo sustentable, según nuestro libro que está por ahí en internet, se llama Las aguas de la ira, gratuidad o sustentabilidad, es el dilema. Es que hasta 100 litros per cápita al día es el óptimo sustentable y el máximo sustentable. Aquí entran los departamentos. Los esquemas parentianos te llevan hacia funciones, digamos, de equilibrio y de óptimo de contaminación, o sea, de eficiencia de contaminación. Entonces, el óptimo de consumo y el óptimo de contaminación es 100 litros per cápita al día. Y hasta ahí es uso sustentable. Un poco diferente para lo de riego, pero estoy hablando de ciudades, de usuarios urbanos. Por encima de eso, el más no significa óptimos, los máximos no significan mayor eficiencia, sino hay que castigarlo. En los indicadores de sustentabilidad tú le das 0, dice 0, 0, 0. Arriba de 100, que se ufanan los políticos de que yo tengo 250 litros per cápita día en mi sistema operador, o 300,
Es una estupidez lo que están haciendo. Y es criminal además. Cuando debe decir que el uso de mi gente es de 100 litros per cápita y para abajo. Entonces, cuando tú tienes los rangos de consumo, tú puedes establecer rangos de tarifa. Cuando tú ves que los rangos pobres de consumo de menos de 7 metros cúbicos por familia al mes son menos de 40 litros per cápita, ¿sí? Eso se lo puede regalar. Entonces, lo que haces es un sistema de subsidios cruzados. Esa es la mejor, la mayor eficiencia. Subsidios cruzados, esa es la solución. Y los óptimos parentianos para evitar que el nivel de subsidio cuando se cruza la curva de oferta y demanda, en el caso de la agricultura, tú la tienes, el nivel de consumo hasta acá, consumo Q infinito, N, porque el precio acá, cero. En la medida que vas aumentando tu precio, tú vas disminuyendo, ergo, disminuyendo contaminación, disminuyendo consumo y eficientando el sistema. Por eso las tarifas son muy importantes para modificar comportamientos. Y en la agricultura el valor es cero. Entonces, tú ves en el estado de Morelos láminas de 2-3 metros, o 7 inclusive, metros de láminas de riego para el arroz, en zonas donde no hay agua inclusive. Eso es criminal. Toda la parte de las represas, de las zonas de riego, regar maíz es criminal. Es altamente ineficiente. Regar trigo aquí en el Valle Mexicali. Es criminal. ¿Qué es lo que pasa? Como le regalan el agua y como no pagan la infraestructura hidráulica, venga, ábranle. Lo único que paga en este caso es la luz. Pero como no hay medidores a prueba de mexicanos, tienes que trabajar la demanda de oferta. Y el nivel de subsidio son irte a la función de los impuestos piguvianos. El impuesto piguviano dice el que contamina paga, pero no puedes quedarte ahí. ¿Sí? Reducir contaminación para pagar menos, pero dejar de contaminar y resarcir lo que ya contaminaste. O sea, son 3 factores, ¿no? El primero no sirve porque yo, Américo Saldívar, tengo ingreso suficiente y dejo la luz prendida porque tengo plata para pagarla, pero mi conciencia me dice que ni un solo foco de 50 debo tenerlo prendido, porque no. Entonces aquí entra el problema de las conductas, los comportamientos que nos llevan hacia la cuestión de la nueva cultura del agua. La nueva cultura del agua es entender el ciclo hidrológico, el ciclo geomorfológico, digamos, de cómo nace, cómo surge el agua, y que el agua, como dicen ahí, nos la da Dios, no, el agua la cosecha y la siembra los ecosistemas y la entuba la Comisión Nacional del Agua. Por cierto, los de Conagua yo me llevo muy bien con eso. Y de los ingenieros civiles, incluso son los principales represores del país. ¿Qué hacen las represas? Y la hacen sin ton son. ¿Por qué los regantes? Porque un sector de usuarios, que se los vi en el otro cuadro, están siendo apapachados por papá gobierno. Entonces ellos no van a tener noción de que cuando se descontamine la cuenca van a tener menos nutrientes y van a tener que invertir algo, aunque van a tener la misma cantidad de agua pero limpia, en fertilizantes en ese caso, pero van a poder cambiar a lo largo de 5 años. En ese cuadro ustedes no explicaron en eso, en lo de la, pero ya damos un periodo de transición de un cultivo de tallo corto a tallo largo de 5 años para poder, porque la cuenca tarda en descontaminar. Una vez que metes el tratamiento tarda como 10 años. Y el periodo de transición de un cambio de cultivo no es muy rápido. En fin, son varios elementos los que uno tiene que considerar ahí. Y finalmente, cuando hablé de bosque, lo cité mal. El IPCC dice que como medida de mitigación está el problema de la reforestación. Y el que no ayuda a la mitigación en ese porcentaje es el cambio de uso de suelo, justamente. Aunque el principal mal proviene del uso.